Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Estamos acá en Menopower, menopower.cl, Menopower TV, Menopower en radio, Menopower en revista y por supuesto, y prontos a lanzar nuestro libro de Menopower. Antes que se me olvide, porque si no producción me va a tirar la oreja, están abiertas las inscripciones para Sur Mujer, porque el día 29 de agosto a las 17 horas Menopower se va a presentar con un evento exclusivo, solo 30 cupos, donde puedes obtener tu inscripción en menopower.cl. Hoy vamos a hablar de un temazo y para ello nos acompaña un amigo de la casa porque invitado no es. Me refiero a... Marcelo Ortiz, mi nombre, sí. Tú eres médico radiólogo, ¿no? Soy radiólogo y me dedico a procedimientos intervencionales bajo guía ecográfica. Oye, porque Marcelo, la perimenopausia y menopausia, ¿todo pasa con la parte ósea? Eso sí, ya sabemos que cuando bajan las hormonas, sobre todo la hormona estrógeno-progesterona, claramente va a causar problemas en el sistema musculoesquelético, en diferentes partes de los sistemas de la mujer. Oye, porque además, afortunadamente, aparte de todo lo que te sucede con el paso de los años, porque hay que hacer unas checklists de repente, ¿no? La medicina moderna ofrece alternativas de las cuales vamos a conversar ahora. Y por supuesto, estas alternativas ustedes las encuentran en Surmedimagen. Ahí ustedes ya ven el tazoncito, o para aquellas personas que nos están escuchando en diferentes radios. La tacita del agua, ¿cierto? Pero claro, en surmedimagen.cl, porque es agua. Llegamos a ustedes, gentilezas de la Global Coaching Federation y de no la es café, Human... chicos, es agua. Es agua. Agua pura y saludable. Llegamos a ustedes gracias a la Global Coaching Federation, la Human Ecology, 25 años transformando vidas, formando líderes y construyendo tu mejor futuro. Postula para el próximo año, en donde Global Coaching Federation y Human Ecology, la California North State University, te está invitando para que estudies medicina en Estados Unidos, formando líderes globales para desafíos de la medicina del futuro. Recuerda, postula en California North State University, la Escuela de Medicina. Harvard te está invitando, junto con Menopower, para que participes en el Congreso Mundial de Líderes, el poder de los líderes juntos, ¿no? Líderes creando, impulsando, reinventando el mundo de los negocios. Tienes que postular. Bueno, yo te cuento cómo, en www.congresolideres.com, www.entrelideres.com, congresolideres.com. ¿Cuándo se va a realizar esta actividad? 8 y 9 de octubre, donde en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Por supuesto, llegamos a ustedes gracias a revista Menopower. Las suscripciones ya están en la página web www.menopower.cl y aquí tienes el código QR. Mira, ahí, entonces ahí tú te vas a suscribir. Y bueno, yo les quiero comentar que en la primera edición tenemos al doctor Pablo de la Fuente hablando de hígado graso. Sí. Yo me imagino que vamos a tener a Marcelo también hablando de fibrina, hablando de medicina del futuro, porque la revista Menopower está traducida a 4 idiomas en diferentes puntos del planeta, distribución de la Global Coaching Federation y de la Human Ecology en colaboración con Menopower. Bikram Yoga Sur, tu bienestar comienza cuando tu cuerpo, mente y respiración trabajan en armonía. ¿Dónde están ubicados Yoga con Calor? En Valdivia, Puerto Varas y Puerto Montt. Recuerda, bikramyogasur.cl, que tiene un macro evento este mes y por supuesto está invitando a todos los amantes del yoga. Vienen médicos norteamericanos, viene un yoguista pero de primer nivel mundial acá a Puerto Montt. Nosotros en forma exclusiva vamos a cubrir todo el evento, transmisión en vivo, no te puedes perder este evento. Vienen 2 médicos de la clínica Las Condes también a Puerto Montt, hablarnos sobre medicina, menopausia, regeneración, un macro evento donde y cuándo, toda esa información la vas a encontrar en la página de Menopower. Doctor Jorge Moya, más años de vida, pero también agrégale más años a tu vida, calidad de vida. Maipú 125, tercer piso, más 63 2 29 98 40. Agencia de viajes La Nefertitis, viajando para descubrir el mundo. Regresa para redefinirte a ti misma. ¿Dónde? En @lanefertitis.cl. Avir Fashion Boutique, porque sentirte segura nunca cambia. O sea, siempre te debes sentir segura contigo misma. ¿Dónde? Tienes que agendar tu hora para ir a la boutique en Vicente Pérez Rosales 133, más 63 2 220600. Y Surmedimagen, ¿dónde está ubicado Surmedimagen? Avenida Francia 1655. Surmedimagen.cl. Allí encuentras todas las prestaciones de servicio que tienen increíbles, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Marcelo Ortiz.
Porque cuando escuchamos hablar Presente. porque cuando escuchamos hablar de medicina regenerativa, Hablaste mucha oye, información, pero toma, agüita. mucho, sí. Oye, es que saben ustedes que, miren, aquí tengo el vaso de Surmed Imagen, dice así, radiología, ultrasonido, mamografía, increíble. Nada nomás porque quedaste seca, tanta información. Tantos auspicios. Oh, sí. Oye, ¿no tienes nada, cabo? Casi nada. Mira, primero que nada, cuando escuchamos hablar sobre medicina regenerativa y su potencial para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿qué es exactamente la medicina regenerativa y cómo ha evolucionado con los años? Lo que pasa es que el término medicina regenerativa lleva tiempo y está estandarizado la definición. Ya, Y es una rama de la medicina que tiene que ver con la reparación de tejidos. mira. Entonces, como tiene que ver con la reparación de tejidos, por ejemplo, la ingeniería genética tiene que ver con la medicina regenerativa. Ah, mira. El trasplante de órganos tiene que ver con la medicina regenerativa porque queremos reparar tejidos, incluso órganos dañados, ¿viste? Claro. Los cultivos celulares, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con medicina regenerativa, que es lo que se busca, reparar o regenerar tejidos que están dañados. Oye, porque en perimenopausia y menopausia muchas veces notamos dolores. Dolores así que es. nunca antes teníamos, o estás practicando un ejercicio y upsi, algo sucede. ¿Qué relación existe entre la disminución hormonal y el aumento de los problemas osteoarticulares? Yo creo que eso lo hemos hablado en otra ocasión. Pero es ¿cierto? súper importante recalcarlo. Sí, correcto. Cuando baja la hormona femenina, en el caso de la mujer, ¿cierto? Todo el sistema, la mujer funciona hormonalmente, sus sistemas funcionan por sus hormonas, ¿cierto? Cuando disminuyen van a empezar a haber debilidad en diferentes partes, ¿cierto? El sistema inmunológico, Claro. el sistema musculoesquelético, van a empezar los dolores. ¿Viste? Claro. Espalda, musculoesquelético me refiero a articulaciones, tendones, ligamentos, estabilidad, ¿cierto? Del sistema de la columna. Entonces se necesitan las hormonas y cuando disminuyen empiezan de a poquitito las dolencias. Oye, porque esto además afecta el estado de ánimo de las mujeres. Por supuesto que sí. Bueno, claro que sí, las hormonas te mantienen el estado de ánimo y por lo tanto cuando viene la perimenopausia uno nota que a las compañeras, ¿cierto? Las personas que tienen esa edad, que el ánimo disminuye y empiezan todos los trastornos del ánimo. Entonces, es un resorte general que hay que tratar para que la persona vuelva a ser la misma de siempre. Pero voy a retomar el guante porque cuando nosotros hablamos también de salud regenerativa, allí nos vamos también a procedimientos que ustedes realizan en Surmed Imagen. Por ejemplo, el plasma rico en plaquetas es probablemente una de las terapias regenerativas más conocidas, pero que también tiene mucho mito. Y que de repente, y yo sé que tú tienes una cápsula que ustedes la pueden ver en redes sociales en surmedimagen.cl o en menopower.cl, donde el doctor Marcelo Ortiz habla sobre el plasma rico en plaquetas, pero para que hagamos un rememorándum o para todas aquellas personas que no las han visto, ¿qué es el plasma rico en plaquetas y cómo se obtiene? Bueno, el término plasma rico en plaquetas se acuñó en el año 2007, ¿Ya? pero cuando se empezó a usar data del año 60. En realidad, 10 años después, en el año 70, donde se empezó a usar. ¿Y qué es lo que se quería hacer? El beneficio de las plaquetas para hacer las transfusiones de sangre. Eso hice, de hecho, los hematólogos empezaron a usar el plasma rico en plaquetas. Después empezó a derivar en la cirugía maxilofacial en los dentistas, en el año 80 más o menos. ¿Ya? Después vino el 90 y se empezaron a usar las diferentes especialidades. Los cirujanos, porque de hecho una de las primeras cirugías de corazón se usó por ahí entre el 80 y el 90. El cuento es que, ¿qué es lo que se buscaba? Se buscaba reparar el tejido o se buscaba coadyuvar, que sea una estrategia que ayude a mejorar el tejido. Bueno, el cuento es que después derivó más especialidades. ¿Ya? Dermatología con la estética, ¿cierto? Sí. Plasma rico en plaquetas, eso ya se usa mucho en estética, ¿cierto? En traumatología,
no han seguido usando los maxilofaciales porque el efecto es bueno. Pero el tema es que es una definición de terapia, pero ahora se ha ido usando otro término, ¿Ya? que es para que es más general y que trata de lo mismo. En vez de Ah. decir plasma rico en plaquetas, ¿Ya? es mejor decir plasma rico en factores de crecimiento, porque esos son. No es una terapia celular, Ajá. son factores de crecimiento que nosotros le damos a nuestro cuerpo ¿Ya? dañado ¿Ya? para que con esos factores o señales Ujú. le digas a tu propio cuerpo que se mejore. Mira ¿Sí? qué interesante, porque cuando hablamos de regeneración muchas veces imaginamos procesos complejos. Y en este sentido tú estás tocando un tema que es fundamental, porque ¿cómo actuaría el plasma acá en el organismo, por ejemplo? Lo que pasa es que cuando hay un tejido dañado, ya sea agudo o crónico, a ver, yo creo que primero hay que decirle a la gente que es una regeneración de tejido. Sí, claro. Porque primero tenemos que tener un daño, ¿cierto? Ujú, Por ejemplo, claro. cuando uno se hace una herida, Ya, tú te caes, te haces una herida, entonces que va a sangrar, ¿cierto? Sí, Vas a tener una apertura de la piel, va a Claro. sangrar, te va a doler, ¿cierto? Ajá. Con varias cosas. Y se va a ver inflamado, se va a ver rojo, sangre. ¿Y qué pasa en el transcurso del tiempo? Primero va a haber un coágulo, ¿cierto? Va a dejar Ya. de sangrar. Ese coágulo, ¿qué es lo que va a tener ese coágulo? Elementos de la sangre. por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿Ya? en el transcurso del tiempo, primero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una inflamación de tu tejido. Sí, ¿Qué es lo que te acabo de decir? Sí. Sangró, te duele, hay inflamación, Así hay es. enrojecimiento y está hinchadito. Inflamación. claro. Eso, primeros una semana, puede Ajá. ser 2 semanas, pero ¿qué pasa después? Se empieza a regenerar. pues. Exactamente. Claro. Y la regeneración del tejido implica que lo que llegó ahí le dijo al resto del ambiente celular que empiece a hacer reparación. Ya. Entonces, van a llegar vasos sanguíneos, van a llegar células que son pues, fibroblastos, monocitos, y lo que van a hacer es empezar a producir una matriz. Ya. ¿Qué? El fibroblasto va a producir fibras colágenas y va a empezar la reparación. Van a llegar vasos sanguíneos, como te dije, diferentes tipos de factores de crecimiento que te voy a decir que ahora se han descubierto cientos. Mira. Ni siquiera 10, 15, son cientos. Pero qué maravilla. Y eso es como un incendio, una fiesta de factores de crecimiento para que el propio tejido empiece a regenerarse. Y después de cuando haya producción de matriz, ¿Ya? viene la etapa de remodelación que se llama. Ah. Para que un tejido que era desordenado ¿Ya? se empiece a parecer a lo que era antes, un tejido sano. Y eso dura, entonces te dije la inflamación, ¿cierto? Después la regeneración, la remodelación. Entonces, calculamos más o menos 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas, pero es amplificado hasta que el tejido sea igual al que tú tenías. Mira Salvo qué que haya interesante. alguna cosa que no lo permita, por ejemplo. ¿Y eso es lo que haría el plasma en nuestro cuerpo? Sí, eso es lo que haría el plasma en nuestro cuerpo y por eso se usa para eso. De hecho, el plasma rico en fibrina, que podemos hablar después de eso, que es lo que es una red de fibrina que se usa en las heridas. Ya. Y es súper bueno porque la regeneración del tejido es más rápida. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Ya acá hay un proceso más químico o no? Sí, lo que pasa es que, ¿cómo se prepara? Si tú me preguntas, de hecho, estamos usando sangre del mismo paciente, ¿cierto? Entonces, si yo te saco sangre, y vamos a tener un líquido que es rojo, ¿cierto? Porque la sangre es roja. Claro. Ahora, pero eso no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque necesitamos concentrar las plaquetas y obtener además de concentrar las plaquetas, concentrar el plasma, que si con o sin plaquetas también tiene factores de crecimiento. Perfecto. Entonces, saca sangre, se ponen en unos tubos ¿Ya? y se centrifuga por algún tiempo determinado según protocolo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese tubo, en la parte inferior se van a concentrar los glóbulos rojos, que es rojo, la parte roja, Sí. y arriba una parte amarilla. Ah, Plaquetas, factores de crecimiento y otras células. mira qué increíble. Eso es lo que sirve. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia de plasma rico en plaquetas Sí. con la fibrina? Lo que pasa es que el plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento, ¿cierto? Tiene que usar anticoagulante. Ya. Entonces, si uno lo saca
pone anticoagulante. ¿Por qué? Porque se necesita tiempo para administrar el producto, ¿cierto? Entonces la idea es que no coagule. Claro. Entonces que coagule dentro de tu cuerpo, que actúe ahí adentro. Sí. Entonces necesito inyectarlo, ¿no? Claro. Porque si no, no me sirve. Sí. Entonces, anticoagulante, ¿ya? lo inyecto en tu cuerpo, pero antes activo las plaquetas para que coagule dentro de para que la plaqueta haga su efecto y coagule dentro de tu cuerpo. El plasma rico en fibrina hay que trabajar más rápido, por lo mismo, porque no tiene anticoagulante, es puro. Por eso tú me dices, en buenas cuentas el plasma rico en plaquetas, el plasma rico en fibrina es como lo mismo, pero uno coagula más rápido, sí. Y yo te diría que el plasma rico en fibrina, que como no usamos anticoagulantes, tenemos que trabajar más rápido para que no coagule antes de usarlo. Oye, pero qué curioso lo que tú estás señalando, porque ya nos vamos al plano ya más práctico. Lo que tú dices. ¿En qué tipo de situaciones usamos plasma rico en plaquetas y plasma rico en fibrina? Mira, yo te diría que... ¿En qué tipo de casos, por ejemplo? Mira, se puede usar en diferentes tipos de patologías musculoesqueléticas, porque estamos hablando de eso en realidad. Los estudios dicen, en lo que más se ha estudiado el producto regenerativo es la artrosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque la artrosis... es una realidad en mujeres, sobre todo... No es que a los hombres no les da, y muchísimo, pero como el programa se llama Menopower, estamos orientadas a la mujer, pero también vemos a deportistas, vemos a personas que cuidan su calidad de vida, pero también vemos a muchos hombres que están con ese tema, que además, si no lo trabajas, no lo tratas, no inviertes en tu salud, el día de mañana te pasa la cuenta. Sí, correcto. Ya, y la artrosis, por ejemplo. La artrosis es una enfermedad inflamatoria y una enfermedad del cartílago. Ya. Es multifactorial y es una enfermedad, como te decía, es degenerativa porque luego de muchos años empieza a disminuir el grosor del cartílago, pueden haber úlceras, incluso erosiones, pero al mismo tiempo tiene una parte inflamatoria. Antes se pensaba que era solo degenerativa y no, es degenerativa e inflamatoria y es muy común, ¿ya? Entonces, la mayoría de los estudios, que hay muchos estudios respecto a eso, donde se ha usado productos biológicos, pero donde más pero el plasma rico en plaqueta, el PRP, ¿cierto? Se ha estudiado más. ¿Ya? Tiene efectos antiinflamatorios, para el dolor. El cuento es que el plasma rico en plaquetas, como te digo, según protocolo, ¿ya? Los que lo han usado aparte han sido los españoles, según protocolo, lo van repitiendo. Ya. Entonces hacen una inyección que puede ser, que normalmente es intraarticular solamente para ver la artrosis por la inflamación, y van repitiendo para que haya refuerzo. ¿Y qué obtengo? Sí, lo que obtienes es que debería disminuir la inflamación de tu rodilla. ¡Oh, qué maravilla! Y debería haber... es regenerativo, entonces la sinovial de tu articulación, que es una articulación normalmente hueso-hueso, ¿cierto? ¿Sí? Es una membrana que es sinovial y hay adentro líquido. Bueno, cuando la rodilla está enferma, está inflamada, por lo tanto tiene un líquido inflamatorio. Que si uno hace una punción y tiene líquido, es un líquido turbio, que como es inflamatorio, duele. Entonces, de hecho, uno tiene que aspirarlo antes de usar el plasma. ¿Qué es lo que hace? Le dice a tu sinovial de la rodilla, ¿ya? Haz líquido normal, lubricante. Y además le dice que no sigas con la inflamación. Perfecto. Entonces, por lo tanto, disminuye el dolor. Mira. Como se hacen refuerzos, nosotros lo que hemos estado usando, como es plasma rico en fibrina, que coagula de inmediato, ¿ya? Fíjate que no hemos usado refuerzo. ¿Ya? Y ha andado bastante bien. Mira. Porque como la fibrina coagula rápido, claro, entonces hay un coágulo potente en el momento, no tengo que activarlo. ¿Ya? Y anda bastante bien y no hemos tenido que usar como te digo, los refuerzos. Sí se dice que en realidad para nosotros es un éxito si pasa los 6 meses con un dolor 10, que te duela 5, 4, no, incluso 3. Ya es mucho, 3, claro. Es bueno, entonces... Mejora tu calidad de vida, además sí, pero mejora tu hueso, ¿no? Sí, pero yo creo que vamos a llegar al tema que
respecto a la calidad de vida, esto no es la panacea, no es magia. Por supuesto. Porque tiene que haber un ambiente de vida saludable para que esto funcione. Claro. Esto no es una receta de cocina. Yo estoy obteniendo sangre de tu cuerpo. Por lo tanto, si tu cuerpo no tiene, tiene algún problema, tu cuerpo, de diferente tipo, es posible que el plasma no sea tan bueno como una persona que no tiene ningún... que es feliz, digamos, no tiene nada, por ejemplo. Pero, mira, es importante lo que tú acabas de señalar, porque es por eso que cuando tú pides la hora en Surmedimagen, surmedimagen.cl, a ti te hacen las preguntas correspondientes, ¿no? Sí, correcto. Y además que ustedes le hacen todas las preguntas al paciente cuando llega. Por ejemplo, el doctor Moya les derivó un paciente. Él ya hizo su... Ahí está el doctor Moya, salúdalo. Salúdalo. Allá está. Él ya hizo sus averiguaciones como corresponde. Sí, correcto. Y posteriormente llega donde ustedes, pero ustedes también le hacen las segundas averiguaciones que deberían hacer. Sí. Porque en el fondo de todo, lo que tú dices, no es la panacea, pero también es salud preventiva, pero con responsabilidad. Sí, y en muchas veces salud reactiva. Cuando hablamos de la dextrosa, ¿qué es? Bueno, sí, es otra terapia que también se llama regenerativa. ¿Ya? Nosotros tenemos bastantes herramientas, o existen bastantes herramientas respecto a medicina regenerativa. Se sabe muchas técnicas, muchos protocolos, y uno normalmente se va quedando con lo que se sabe que no es tan caro, porque hablar de productos biológicos no es barato. Cuando se hacen cultivos celulares o cosas más sofisticadas es mucho más caro. Claro. No sé, por las llamadas células madre, que también podemos tocar ese tema si tú quieres. Y uno se va quedando con cosas que para el común de la gente pudiera ser una buena alternativa. Claro. Lo que tiene más estudio, lo que anda mejor, lo que no tiene alto costo. Claro. Entonces, por eso nosotros nos hemos centrado en plasma rico en factores de crecimiento, ¿cierto? Sí. El PRP o el PRF. Y hay otra técnica que se llama la dextrosa. ¿Ya? La dextrosa no es nada del otro mundo. Lo descubrió el doctor Hackett el año 50. ¿Ya? El año 50, incluso Imagínate. mucho antes que el PRP. ¿Y cuál era la idea de él? ¿Ya? Él dijo, ¿sabes qué? Si hay una inflamación de tejido, porque ya se sabía cómo era la regeneración, ¿cierto? Lo que te dije recién, inflamación y la otra etapa. Si tenemos un tejido dañado, dijo, entonces si creamos una inflamación, el mismo cuerpo debiera continuar con regeneración, reparación y remodelación, ¿cierto? Se supone. Entonces, si yo le pongo a tu cuerpo dañado, a tu tejido dañado de algún lugar de tu sistema musculoesquelético, si le pongo un compuesto irritante, ¿Ya? porque al principio se usó otro tipo de irritante, Claro. yo pudiera esperar que haya inflamación, ¿Ya? porque estoy irritando el tejido, Claro. y después le toca a tu propio cuerpo mejorarse. Perfecto. Entonces, ahí se derivó en la dextrosa hiperosmolar. ¿Ya? ¿A qué me refiero con hiperosmolar? Porque nosotros, se usa en los hospitales una dextrosa o una glucosa ¿Ya? que es isoosmolar, ¿Ya? que no hace daño. De hecho, Perfecto. se usa cuando una persona tiene hipoglicemia, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Se usa la glucosa al 5%. Y en el caso musculoesquelético, ¿cómo se aplicaría? En el caso musculoesquelético deberíamos aplicar ¿Ya? dextrosa hiperosmolar. Te dije que la isoosmolar es Sí. 5%. Sí. 15%, 25%. ¿Qué ¿Te das obtenemos? cuenta? Obtenemos inflamación, porque es irritante. ¿Ya? Pero se sabe, esto lo ha hablado mucho de la proloterapia el doctor Gonzalo Mora en España, porque lleva muchos años trabajando y empezó a trabajar en este tipo de cosas porque ocurrió lo siguiente. Hay una fundación que es del doctor Hackett, ¿Ya? que todos los años hacen, ¿cómo se llama? Cuando uno hace operativos Operativos, sí. médicos ¿Ya? en lugares donde no llega la salud. Mira No qué sé, lindo, no sé, claro. el último que hicieron en Honduras, pero puede ir a África, diferentes partes donde los sistemas de salud no llegan a la población. Mira. Pero sí hay dolor.
Entonces, ¿qué es lo que hacían? Y este doctor español participaba con la Fundación Hackett y hacían proloterapia, es decir, inyectaban glucosa hiperosmolar en los sitios con molestias del sistema musculoesquelético. Ya, genial. Se ha usado y se sabe que anda mucho mejor en ligamentos y tendones. ¡Oh, qué maravilla! Claro. Entonces, lo raro es que usaban el preparado, que es azúcar, en buenas cuentas, y resulta que al otro año iban y se repetían los pacientes. Mira. Pero no por ese dolor, o no por esa molestia, era por otra parte del cuerpo. Es decir, ellos mejoraban los ligamentos y tendones, y como andaban bien y no tenían opción de salud, iban a ver a los doctores un año después, porque no había opciones. Claro. Pero llegaban por otra dolencia. Entonces, ahí le han hinchado el diente a la proloterapia, que es súper bueno para lo que te acabo de decir, ligamentos y tendones. Mira qué increíble. Porque el mismo doctor dice lo siguiente: la artrosis es inflamatorio, ¿cierto? Pero parte de mucho antes. Claro. Sí. ¿Por qué parte de antes? Porque se necesita inestabilidad articular para que genere la artrosis. Mira. Por ejemplo, un deportista que se guinza la rodilla, se guinza el tobillo. Yo creo que esto es muy frecuente y le hace mucho sentido a los deportistas, porque en el caso del tobillo, cuando uno se guinza el tobillo, es muy fácil después seguirse torciendo. Ah, sí, y lo vemos mucho en lo cotidiano, además. Y se tuercen, y se tuercen, porque a pesar de que hay mejoría, el ligamento queda inestable, queda elongado. Entonces, en el transcurso de los años, la inestabilidad que da la lesión del ligamento empieza a causar problemas en la carga. Y ahí empieza a desarrollarse la artrosis. Entonces, lo que dice el doctor, que por la experiencia que tiene, es que si nosotros, independiente de que sea un esguince, o sea, si vemos que hay una inestabilidad, independiente de la edad, debiera usarse dextrosa en los ligamentos y tendones para que se vuelvan a tensar y no generen inestabilidad y con los años generen una artrosis. Tu mensaje, Marcelo, para todas aquellas personas que en estos momentos escuchan Menopower. Está tan interesante el tema, porque básicamente hay muy poco acceso a esta información en simple. Generalmente está en paper y qué sé yo. Pero lo bueno y lo que la gente agradece y lo que el paciente agradece, incluso tus mismos colegas, es en simple, bien informado. Todo fluye. Tu mensaje para todas aquellas personas que te ven, te escuchan en estos momentos. Bueno, mi mensaje es que todos aquellos que tengan problemas musculoesqueléticos, ya sea una rodilla, un tobillo, primero sean vistas por un colega, ¿cierto? Si hay inestabilidad, si amerita tratamiento de regenerativo, estamos con los brazos abiertos. Lo vamos a mirar. Si hay una artrosis avanzada, es posible que junto a otras medidas generales, es posible que usemos productos biológicos interarticulares como el plasma rico en fibrina, pero también es posible que usemos productos extraarticulares para tensar los tendones, como la dextrosa. Independiente de eso, sí se necesita terapia física, ¿cierto?, rehabilitadora, y se necesita un ambiente de vida saludable de la persona. Así que eso. ¿Dónde están? En Surmedimagen. Surmedimagen.cl, ubicado en Avenida Francia 1655. Bueno, nosotros nos vemos, nos escuchamos hasta la próxima semana, donde Menopower.cl. Chao, Marcelo, muchas gracias. Encantado. ¿Tienes bochornos, insomnios, cambios de ánimo, irregularidades menstruales? ¿Tienes aumento de peso? Todo esto podría ser síntomas de una menopausia o una perimenopausia. Soy el doctor Jorge Moya, atiendo en calle Maipú 125, oficina 4, del tercer piso. Te espero para solucionar tus problemas. Tienes agenda tu hora en el 63 229 98 40. Doctor Jorge Moya. Compromiso, experiencia y atención médica de calidad en el corazón de Valdivia.
¿Te sientes cansada, inflamada o con cambios que no logras explicar? No es solo la edad, es tu cuerpo hablándote. Llega Menopower Salud, la revista de bienestar femenino que rompe tabúes y te ayuda a entender lo que realmente está pasando. Descubre por qué el hígado graso puede ser el enemigo silencioso después de los 40, cómo la menopausia impacta tu metabolismo y qué hacer para recuperar tu energía, tu mente y tu equilibrio. Incluye test, mitos y realidades, consejos de expertos y herramientas prácticas para tomar el control de tu salud. Menopower Salud. Información clara, apoyo real y bienestar sin excusas. Suscríbete hoy en menopower.cl. Tu salud empieza ahora.